Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre Santo de gracia y misericordioso, te damos gracias por salvarnos a nosotros, que vivíamos en nuestras transgresiones y pecados, y cuando éramos enemigos a causa de nuestros pecados. Pero por tu amor y el poder de la sangre de la cruz, nos hiciste santos hijos de Dios. Aunque tenemos muchas faltas, te damos gracias por darnos y criarnos con tu palabra, amor y poder del Espíritu Santo dentro de la Iglesia, que es el cuerpo del amor inmutable del Señor. Gracias por permitirnos también reunirnos hoy. Los hermanos que han sido redimidos por la sangre del Señor, estamos reunidos aquí para aprender la palabra de Dios y compartir la Santa Comunión. Danos a cada uno de nosotros tu palabra en este momento. Ayúdanos a conocer cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad. También que la palabra de Dios se convierta en alimento para nuestras almas y que nos dé un tiempo precioso para pensar más en qué tipo de persona debemos ser ante Dios. Te pedimos que las palabras predicadas de hoy queden grabadas profundamente en nuestro corazón y alma. Ayuda a los enfermos entre nosotros y da tu fuerza a los que están en medio de dificultades y pruebas y tribulaciones, para que puedan fijar sus miradas hacia ti y caminar hacia el cielo sin importar las dificultades. Te pedimos que ninguno de nosotros caiga o perezca, y también esté con los que se reúnen en tu nombre. También esté con el pastor Joan Lee y su grupo de misión, que están en el retiro de Estados Unidos, y que las almas reciban la salvación, que están ante las palabras y que puedan glorificarte, y que a través de esta misión pueda establecer las iglesias también. Hoy toda esta hora te dejamos a ti, al Señor, en nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia en Lucas, San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12, el versículo 54. Desde versículo 54 hasta 59, voy a leer yo. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrestre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. El pastor principal está en Estados Unidos para guiar el retiro de verano y para visitar a las iglesias. El retiro de verano del oeste de Estados Unidos se lleva a cabo los jueves, viernes, sábado y domingo durante 4 días.
pero en los Estados Unidos la fecha es un día más tarde que la nuestra, por lo que el retiro se llevará a cabo hasta mañana. Entonces esperamos que oren y que las iglesias puedan ser establecidos firmemente. Entonces, por favor, pedimos que oremos juntos. La fecha de regreso sería el viernes 8 de julio de esta semana. Hoy en San Lucas capítulo 12, versículo 56, pone Jesús dijo, ¿cómo no distinguís este tiempo? Entonces, trataré de reflexionar hoy bajo el título, ¿cómo no distinguís este tiempo? Este tiempo que habla Jesús aquí, en la traducción inglesa es this time, es decir, este tiempo, este momento. Esta época a la que se hace referencia aquí, significa este tiempo. Significa hay que distinguir bien el tiempo y el momento. Será un tema importante físicamente para distinguir el tiempo. Si uno no sabe tiempo y momento adecuado, no podrá hacer el trabajo que debería estar haciendo y entonces tendrá problemas. Para nuestra fe también es mucho más importante distinguir el tiempo y el momento. Y si bien es importante distinguir y conocer el tiempo, también es importante qué acciones se deben tomar de acuerdo con ese tiempo. Habrá algunas acciones que deben tomarse por parte de los que no creen, y habrá acciones que deben tomarse distinguiendo el tiempo y el momento por parte de los santos salvos. Entonces, vamos a hoy a aprender sobre esto. Primero veamos los versículos 54 y 55. Vamos a leer juntos. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale de poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace. A través de esta palabra, primero podemos pensar sobre Dios que hizo reglas, leyes de la naturaleza. Esta palabra del versículo 54 y 55, podemos entender mejor estos versículos si imaginamos sobre la ubicación de tierra de Israel. Aquí pone, cuando veis la nube que sale del poniente, es decir, de oeste, el oeste de Israel es el mar Mediterráneo. Del mar Mediterráneo, digamos, habrá evaporación, y estas nubes formadas vienen hacia Israel. Por eso pone, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Es decir, inmediatamente viendo esto, dice, agua viene, que va a llover. Y no es algo difícil de aceptar. Inmediatamente dice, viendo esto, agua viene. Es decir, que realmente va a cumplir esto. Y está diciendo en el versículo, y así sucede. La parte sur de Israel es el desierto de Arabia Saudí. En el norte de Israel, como nosotros conocemos, sabemos, hay una forma de relieve de 800 metros de altura llamada los Altos de Golán. Y si miramos en la cima, hay una montaña muy alta llamada Monte Hermón. El Monte Hermón en el norte tiene varios picos y el pico más alto tiene 2.814 metros y allí hay nieve, por lo que sopla un viento frío desde el norte. Y si el viento sopla desde el sur, como es el desierto de Arabia Saudita, entonces soplaría el viento cálido. Entonces pone, y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace. Cumple lo que ha predicho viendo este fenómeno. Entonces el pueblo de Israel, viendo estos fenómenos de la naturaleza, predice lo que va a pasar. Agua viene o hará calor. Y entonces,
¿Cuál es la razón de esta previsibilidad? ¿Cuál es la razón? La razón por la que la predicción es posible es porque Dios ha hecho estas leyes. Si esto se cumpliera una vez y si otras veces no, es decir, no constante o irregular, entonces no será predecible. Es predecible porque siempre es lo mismo. Siempre lo mismo significa que Dios estableció una ley. En Salmos 119, versículo 89 hasta 91, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Dios creó esta leyes de naturaleza a través de la palabra. El cielo y la tierra son conformes a sus ordenanzas. En otras palabras, según las leyes que Dios hizo con sus palabras. Y todas las cosas se convirtieron en siervos del Señor. Siempre se mueve igual porque la obedece. ¿Por qué un día tendría 24 horas? Es debido a que Dios hizo que esta tierra girara a 1660 kilómetros por hora. El día entonces tiene 24 horas. ¿Y por qué hay un ciclo de un año? Porque Dios hizo una ley. Esta tierra viaja alrededor del Sol a 107,6 mil kilómetros por hora, es decir, 30 veces de la velocidad de una bala. Entonces, cualquier cosa se puede predecir al observar la forma de la naturaleza o fenómeno y las personas actúan de acuerdo con esa predicción. Entonces, viendo esto es predecible. En caso de Corea, tiene 4 estaciones distintas: primavera, verano, otoño, invierno. Así que sabemos, después del otoño siempre llega el invierno. Entonces, al final de otoño, siempre cosecha lo que ha cultivado los labradores, ¿no? Si no cosecha, vendrá nieve después de un tiempo y se congelarán las cosechas, lo que puede arruinar todo lo que había cultivado. Es por eso que Dios ha ordenado que el invierno llegue al final de otoño, después del otoño. Así que los cosechan, los recogen y los almacenan. Y después del invierno siempre llega la primavera. Y cuando llega la primavera, los labradores siembran semillas. Si el invierno llegara después de la primavera, ¿cómo sembraremos las semillas? Si el otoño llega después de la primavera, ¿cómo siembras las semillas? La primavera, verano, otoño e invierno siempre siguen el mismo orden, así que cuando llega la primavera sembramos semillas y cuando llega el otoño cosechamos. Entonces Dios hizo estas leyes de la naturaleza. Por ejemplo, Napoleón invadió Rusia en 1812 con un ejército de 550,000 hombres. Sin embargo, su invasión terminó siendo un fracaso y finalmente, digamos que empezó su declive. A pesar del hecho de que sus oficiales le dijeron que no fuera y que no podría ganar Rusia si luchaba ahora porque hacía frío, pero finalmente llevó a 550,000 soldados y a Rusia, y finalmente cuando regresaron a Francia, ellos habían perdido ya y que solamente quedaban más o menos 1,600 soldados. Había un general ruso llamado Mikhail Kutuzov. Él dijo, viene el invierno. Dijo así, vendrá el invierno. Seguramente sí, porque no podían contra Francia por el número, pero dijo que seguramente vendrá el invierno. Entonces, ¿qué podían hacer ellos? Entonces, pues vamos a seguir retirando. Cuando ellos sabían que seguramente va a llegar invierno, ellos quemaron todos los alimentos y siguieron retirando al este.
Al final, como regla general, llegó el invierno y el ejército francés no estaba preparado para el frío. Al final, ellos fueron derrotados por completo debido a la falta de alimentos y al frío extremo. Pues hay una ley de naturaleza y ellos ignoraron y se cumplió esa regla y así sucedió. Ahora, una cosa en la que debemos pensar aquí es que Dios no solamente estableció las reglas de la naturaleza, sino que también ha establecido las reglas de la fe. Las reglas de la fe, sí. Incluso en la fe también hay reglas. Si pensamos en algunas cosas primero, en Génesis capítulo 2, versículo 16-17, Dios hizo el huerto de Edén y allí hizo varios frutos hermosos. Y luego creó el árbol de fruto de vida y de ciencia de bien y de mal. Y Dios dijo, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, mas de árbol de la ciencia de bien y de mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero el diablo, a través de serpiente, tentó a Eva. En Génesis 3:4 dice, no moriréis, no moriréis. Él anuló la palabra de Dios y al final ella cayó en el engaño y Eva comió el fruto prohibido y se lo dio también a Adán. Y pecó Adán también. Adán vivió 930 años después de pecar. Entonces, la palabra de Dios, ciertamente morirás. Esta palabra de Dios se han quebrantado o se han quebrantado las leyes de Dios. Su alma murió el día que lo comió. Génesis capítulo 2, 7. Entonces Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de la vida, y fue el hombre un ser viviente. Era un espíritu viviente, pero murió a causa de la desobediencia. Entonces, para revivir el espíritu muerto, ¿no tenía que venir Jesús como espíritu vivificante? Entonces, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Él era un espíritu viviente, pero se convirtió en un espíritu muerto por la desobediencia. Cumplió la palabra de Dios. Así sucedió. Por eso, Jesús tuvo que venir como espíritu vivificante y morir en la cruz para recibir el castigo por nuestros pecados. Nos libró del infierno y nos salvó por el evangelio de la gracia. Y a nuestros espíritus muertos. Vino Él como espíritu vivificante, así vino como espíritu salvador. Y otra cosa es, no es una regla, algo obvio, que si cometes un pecado serás juzgado. Después de 430 años de esclavitud en Egipto, la nación de Israel salió y pasó 40 años en el desierto. Y luego entró en la tierra de Canaán e hizo guerra contra los 7 tribus de Canaán y las expulsó. Y Josué se convirtió en el líder y tuvo el trabajo de conquistar esa tierra. Después de la muerte de Josué, hubo un tiempo en que Dios nombró jueces y gobernó durante los jueces gobernó durante 350 años. Esto está escrito en Jueces, en el libro de Jueces, después de Josué. Esto es el libro de Jueces, y en este libro, digamos, hay 7 ciclos que se repiten. Y explica qué es lo que se repite en este ciclo. Solo cambian los personajes que salen en este ciclo, pero siguen el mismo ciclo. Este ciclo es, primero, el pueblo de Israel desobedece a la palabra de Dios y comete los pecados de adorar ídolos, es decir, el mal. Entonces Dios trae a las naciones gentiles para juzgar y castigar a Israel. Entonces el pueblo de Israel será castigado y luego se arrepienten de sus errores y piden ayuda a Dios. Es decir, aquí aparece el arrepentimiento. Entonces Dios levanta jueces, es decir, levanta líderes para conquistar dominar a los gentiles y traer la paz a Israel.
Esto es un ciclo. Y este ciclo se repite 7 veces. Entonces, ¿qué intenta enseñarnos a través de esto? Nos enseña que la ley es que si pecamos, nos apartamos de Dios y si servimos otras cosas, siempre habrá juicio y castigo. Y el hecho claro de que Dios puede salvarnos solo cuando nos arrepentimos también nos está enseñando una y otra vez. Vamos a ver Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3, versículo 7. Jueces capítulo 3, versículo 7. Versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Y la ira de Dios se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risadaim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán y Risadaim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entrega en su mano a Cusán Risadaim, el rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risadaim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Aquí el versículo 8, el crimen, el pecado de Israel, el mal. Y sin falta en el versículo 8 también hay, digamos, el castigo, el juicio de Dios a través de los gentiles. Y el pueblo de Israel se arrepiente en el versículo 9. Y en el versículo 10, Dios nombró jueces, un juez para salvar a la nación de Israel de la mano de los gentiles. Y como resultado, hay paz, la paz viene en el versículo 11, 40 años de paz. Este es un ciclo, y este ciclo se repite una y otra vez. Solo digamos que cambian los jueces y el pueblo de Israel que aparecen. Aparecen muchos grupos gentiles diferentes. Esta nación extranjera que castiga es utilizada como herramienta de Dios. Pero el ciclo es el mismo. Entonces en el versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque pone que volvieron a hacer. En el capítulo 4, versículo 1, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez pone que volvieron a hacer malo. Es una regla que si comete un pecado, debe haber un juicio. También es ley que si arrepiente, será salvo. Hay reglas. Dios ha establecido también las reglas de la fe. La regla es que si pecas, irás al infierno. En el capítulo 8 del libro de Juan, San Juan capítulo 8, versículo 21. San Juan capítulo 8, versículo 21. De versículo 21 a 24. Vamos a leer juntos. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí está lo que Jesús dijo y el pueblo de Israel, digamos que malentendió. Entonces Jesús lo volvió a decir. Aquí están las palabras que Jesús repitió 3 veces en el versículo 21. Pero en vuestro pecado moriréis.
En el versículo 24, moriréis en vuestros pecados. ¿Qué significa morir en vuestros pecados? Cuando una persona nace en esta tierra como un pecador con instinto pecaminoso, comete pecado y pasa por la muerte sin resolver ese pecado, eso es morir en el pecado. Y a los que mueren en sus pecados, se les dice al final del versículo 21, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿A dónde iría Jesús? Después de un tiempo, Jesús será crucificado y allí pagará por todos nuestros pecados y entrará en la tumba y resucitará y ascenderá al cielo. En otras palabras, vuelve al cielo eterno donde vino. Es una regla que los que murieron en pecado no pueden ir al cielo. Para ir al cielo, tienen que ser perdonados sus pecados. Para ser perdonados sus pecados en el versículo 24, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí también hay la respuesta. Confiando en Él, las cosas pueden cambiar. El hecho de que Jesús es el Salvador, aunque el hombre cometió pecado, pero creyendo y confiando de que Jesús ha solucionado todos los pecados en la cruz, y grabar en su corazón, confiar con la ayuda del Espíritu Santo, esa persona no muere en sus pecados. Aunque vivió en sus pecados, puede ir al cielo eterno donde Jesús fue porque sus pecados son perdonados. Esa es la regla. Si tiene pecado, no puede ir al cielo eterno. Si sus pecados no son perdonados, no puede ir al cielo eterno. La única forma de ser perdonado es creer que Jesús es Él, el Salvador. Uno tiene que creer en el hecho de que Jesús les salvó y quitó sus pecados. Esa es la regla. En San Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una regla de que para entrar en el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es renacer. Así como nació una vez físicamente, su cuerpo en el vientre de su madre, debe nacer una vez, otra vez, como hijo de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos hace darnos cuenta del perdón de los pecados cuando recibimos el perdón de los pecados. Y el Espíritu Santo quien nos ayuda, es quien ayuda a darnos cuenta y después entra en nuestra alma, espíritu. Espíritu Santo que nos hizo darnos cuenta de lo que Jesús hizo perdón de pecados, entra en nuestras almas, esa es la vida que vino de lo alto, desde lo alto. Tenemos que recibir esa vida para renacer, para ir al cielo eterno. Si uno tiene pecado, seguramente va al infierno. Esa es una regla. Es la regla de que debe nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. No puede ser por sus propios méritos, ni por experimentar algún milagro, ni por bautismo, por ninguna obra buena en este mundo. La única manera en que sus pecados sean perdonados y recibir la vida de Dios es el único camino al cielo y única regla. Nadie puede violar esta regla. No puede ir en contra de las reglas de la naturaleza, así como no puede ir en contra de esta regla de Dios. Estas reglas son aplicadas de la misma manera en las reglas de la fe. Si realmente he recibido el perdón de pecados y he recibido la vida de lo alto, como él dijo, así sucede, y como estas palabras estará en el cielo eterno, porque esa es la regla. Después de recibir la salvación, Dios nos dio otra regla llamada la palabra. Según su palabra, todo será cumplido, y si alguien confía siguiendo su palabra, así será y cumplirá según las palabras. No debemos pensar que la palabra a veces puede cumplir sí y otras veces no, porque las palabras son leyes y reglas. Vamos a ver Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6.
Proverbios capítulo 6, desde versículo 20 a 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermes te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. Aquí cuando el padre y la madre, cuando educa a sus hijos, ¿cómo, en qué manera? O sea, ¿cómo lo harían? Como en las palabras de Dios. Entonces en Deuteronomio capítulo 6 pone que hay que enseñar las palabras de Dios diligentemente, indicando estas palabras como mandamiento o las palabras, la enseñanza. En el versículo 20 dice mandamiento de tu padre, enseñanza de tu madre. La palabra es el mandamiento y la enseñanza. En el versículo 23 repite las mismas palabras, el mandamiento es lámpara. Aquí el mandamiento indica a la palabra de Dios y aquí aparece como lámpara, luz. Este mandamiento en nuestra vida es oscuridad porque caminamos donde nunca hemos caminado antes. Pero si seguimos la lámpara, luz de la palabra, podemos ser guiados hasta el cielo eterno. Nosotros si guardamos los mandamientos no tenemos ningún problema. Pero si quebrantamos las leyes, habrá problemas y pérdidas, ¿no? La palabra de Dios es ley y regla, y seguramente cumple según sus palabras. Entonces ponía antes, así sucederá, y así se cumple, y se lo hizo, y lo hizo así en la historia. Dijo a Abraham que seréis esclavos en Egipto durante 400 años, y así sucedió. En Éxodo capítulo 12, y pasados los 430 años en el mismo día, dijo mismo día. A lo mejor los 30 años no eran como esclavos y trabajaron como esclavos durante 400 años. Pero el día que salieron de Egipto es cuando se cumplieron 430 años. Porque Dios también calcula los días exactos. También dijo, volveréis de Babilonia después de 70 años como cautiverio. Y cuando cumplió exactamente 70 años, ellos en ese año pudieron volver. Dios también cuenta los días. Dios prometió a Abraham que daría un hijo, y cumplió según su promesa. Vamos a ver Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Desde versículo 1 voy a leer yo, o hasta 7. Visto Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Aquí hay palabras que se repiten. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová como Sara, como había hablado. Y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Como Dios le había mandado, repite como 3 veces. Abraham salió Ur de los Caldeos y pasando por Harán vino a tierra de Canaán. Cuando partió de la tierra de Harán tenía 75 años y Dios le dio un hijo cuando tenía 100 años. Entonces esperó 25 años. Entre ellos, hubo casos en los que Abraham creyó la palabra de Dios, pero tuvo dudas. Entonces tomó a Agar, la sierva de Sara, y dio a luz a Ismael. En el tiempo que Dios le había dicho. Un momento,
¿Qué se refiere a este tiempo? Dios a lo mejor esperó que Abraham y Sara estuvieran en un estado en el que no pudieran tener hijos. Dios habría esperado hasta que todos los medios humanos fueran cortados. Y también Dios esperó hasta que se perfeccione también la fe de Abraham. El tiempo que había esperado Dios era hasta que desaparezcan todos los medios humanos y que solamente confíen en Dios, en la promesa de Dios. Entonces, cuando en ese momento que solamente confía y tenga fe, pudo glorificar a Dios. Dios esperó hasta ese momento para darle un hijo. Entonces, en Romanos capítulo 4, versículo 19-20, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pone que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios. Dios esperó hasta que la fe de Abraham se fortaleciera. No le dio un hijo cuando estaba dudando, para mostrar solamente la gloria de Dios. Ese momento era cuando tenía 100 años. Y cumplió según las palabras. Después de recibir salvación en nuestra vida cristiana, Dios nos dio sus palabras. Y como las palabras son reglas, cuando las confiamos se cumplen. Así sucederá. Por ahora, a lo mejor por ahora no veo la posibilidad de que se cumpla. Pero como están escritas en las palabras, si confiamos podemos observar que así sucederá. Porque son las reglas. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nos da la salida también. Entonces nos da de lo que podemos resistir. Es la regla también de Dios. Los padres también, digamos, tampoco no obligan a los niños a hacer un trabajo duro, sino cuando ya crecieron un poco más, mayores, darían más trabajo, ¿no? Entonces Dios nos pediría algo que no podamos resistir. Esto también es una regla. Cuando creemos y confiamos en esta palabra, también, como ponían, así sucederá, cumplirá según lo que dijo. En Romanos capítulo 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. A veces puede ser doloroso para nosotros personalmente, física o mentalmente. Puede ser algo aparentemente desafortunado para nosotros. Sin embargo, Dios trabaja en todas estas cosas juntas para lograr el bien de Dios al final mientras que confiamos en esto. Esta es la regla. En Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También es una regla, ¿no? ¿O es que a veces puede pasar y en otras veces no? Es cierto que no todos seremos ricos, pero por lo menos si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios no me dejará morir de hambre y me darán cosas necesarias. Dios nos alimenta y nos vestirá. Es la promesa de Dios. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, Gálatas capítulo 6, versículo 9, Gálatas capítulo 6, versículo 9, versículo 9, capítulo 6, versículo 9, vamos a leer juntos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Aquí pone, no nos cansemos y luego si no desmayamos. Si no desmayamos. Aquí la palabra desmayar es dejar o rendirse. Cuando uno no se rinde, a su tiempo segaremos. En particular, el bien de salvar el alma
ya sean sus padres, hijos o parientes, desean con todo su corazón para evangelizar. Entonces, para seguir evangelizando, no debemos dejar de hacer bien. Porque ponen, no nos cansemos pues de hacer bien. Por ejemplo, yo hice bien ese bien durante 5 años, pero no debemos cansarnos. O por ejemplo, 10 años, tampoco debemos cansarnos. O por 20 años, pero aún así no debemos cansarnos. Dios nos está mirando, observando. Dios está vivo. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. El momento del Señor es diferente del mío. Hay momentos en que pensamos y hay momentos en el que el Señor piensa. Yo no conozco cuándo es el momento del Señor. En segundo de Timoteos, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Siempre hay que intentar. Y cuando llegue el momento del Señor, segaremos. Uno tiene que cosechar los frutos cuando sea el momento adecuado. Nadie piensa en cosechar cuando llega la primavera. Las frutas se cosechan solo en otoño, porque a su tiempo segaremos. En Salmo 1.3 dice que da su fruto en su tiempo. No debemos rendirnos. Sean nuestros padres o hijos o los parientes que quiero evangelizar, no debemos rendirnos. A veces pueden estar incómodos con ellos y también distanciados por un momento para, digamos, pero esto para reanimarse otra vez. Hay que seguir orando, ayudar cuando tenga oportunidad, pero no debe rendirse. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Algunos de nosotros predicamos y fuimos salvos después de predicar por 20 o 30 años, ¿verdad? Lo consiguieron por no rendirse hasta el final. También es la regla que si no se rinde, cree y confía, Dios hará cosechar a su tiempo. Esto también es una regla. Y es una regla que por obra de salvar a las almas perdidas y para alcanzar la salvación, debe haber lágrimas derramadas, es decir, el trabajo y sacrificio. Por ejemplo, para que nazcan los hijos debe haber dolor de parto de la madre, ¿no? Ahora como, digamos, existe epidural, digamos que no tiene dolor, pero lo normal es que haya dolor de parto para que nazca una vida. Entonces, para dar la luz de una vida espiritual, la salvación de un alma, debe haber dolor de parto también. Y luego hay salvación. También es una regla que Dios estableció. En Salmos 126, versículos 5 y 6 dice, Salmos 126, versículos 5 a 6, vamos a buscar. Salmos 126, versículos 5 a 6. Versículos 5 y 6, vamos a leerlo juntos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aquí compara la fe con agricultura. Dios hizo que la tierra creciera cardos y espinas porque los hombres pecaron. Y las personas deben sudar trabajando para cosechar y comer sus frutos. También es una regla. Debe trabajar duro para poder cosechar. Dios dijo que aún en las cosas espirituales, cuando sembramos con lágrimas y lloramos, podemos salir a sembrar y cosechar. Este llanto, digamos, llorar, lágrimas, nos dice que hubo trabajo, sufrimiento y sacrificio, y que a través de esto hay vida. En San Juan 12, versículo 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Uno tiene que morir para dar fruto, ¿verdad? Nuestro arduo trabajo, nuestro sacrificio, el dolor y las lágrimas que sufrimos para evangelizar se convertirán en la base para el nacimiento de un nuevo alma. Dios está establecido así para que nazcan de nuevo a través de este proceso. Por eso en 2 Corintios capítulo 4, versículo 12 dice, Apóstol Pablo mandó una carta a los santos de Corinto diciendo, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. El apóstol Pablo, para el trabajo de salvar a los santos de Corinto, tuvo que hacer sacrificio y sufrimiento para llevar la cruz de muerte.
Entonces dijo, y en vosotros la vida. Si hay almas nacidas a través de mi esfuerzo en sufrimiento y por mis lágrimas, valdría la pena, ¿no? Es esa vida, la vida es algo valioso. Encima, no es una vida carnal de unas pocas decenas de años, sino la vida eterna. Valdría la pena sacrificar mi trabajo, dolor y sufrimiento por la vida eterna, ¿no? Así como Dios ha puesto las leyes de la naturaleza, también puso leyes de la fe. Tendremos que recordar cuál es esa ley. Cada palabra de Dios es una regla establecida por Dios. Cuando seguimos esto, nos ayuda a cumplir la palabra en nuestra vida. Así sucederá. Así hará. Seguramente confesaremos y diremos así. Así sucederá. Vamos a volver a San Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 56. Vamos a leer juntos. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Como habíamos hablado, además de pronosticar el tiempo, también es posible predecir el tiempo y el momento para la fe. Saber en qué momento está. Nosotros sabemos que es muy importante saber la hora y el tiempo del cuerpo físico. Por ejemplo, un labrador debe conocer si es invierno o primavera, o si es tiempo de descansar o de sembrar. Pero si es, por ejemplo, si es tiempo de sembrar, pero aún no aún está descansando, y siembra después de pasar el tiempo. Entonces, no puede cosechar porque le falta luz solar o nutrientes. O luego, ahora llega el otoño y pronto vendrá invierno. Y a la hora de cosechar debe moverse rápido para que no sea en vano todo lo que ha trabajado, ¿no? Pero si a la hora de cosechar está haciendo el vago o está haciendo otras cosas, entonces todas las cosas volverán a ser en vano. Entonces, aunque físicamente es importante distinguir el tiempo y el momento adecuado, es más importante conocer el momento y el trabajo y el tiempo adecuado de la fe. Pero el pueblo de Israel, aunque digamos pronosticaba el tiempo y que eran listos, pero no sabían en qué momento. Y el tiempo estaba en su fe. No sabía en qué momento y el tiempo estaba su fe. No sabía distinguir. Aquí pone hipócritas. La hipocresía, o también los engañosos, los que engañan. Aquí los hipócritas, ¿a quiénes se refiere? Si veamos el versículo 54, dice, decía también a la multitud. Jesús dijo que la multitud del pueblo de Israel es hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos cuidan todas las cosas carnales, prediciendo algunas cosas carnales y teniendo sus propios planes, pero su fe también tenía que distinguir el tiempo y el momento, pero para su fe no distingue el momento, el tiempo. Vive sin distinguir el tiempo. Por eso Jesús los llamó como hipócritas. Palabra un poco fuerte. Puede pensar que es demasiado carnalmente, pero sus fes realmente eran así. El pueblo de Israel no conocieron ni distinguieron el tiempo. Entonces, ¿qué hicieron este pueblo cuando Jesús vino por primera vez? Con la ayuda de los romanos le crucificaron, ¿no? Aún así, todavía es una palabra fuerte llamarlos hipócritas. La primera venida de Jesús vino como había prometido. Significa que llegó dentro del tiempo prometido, establecido. Vamos a buscar Romanos capítulo 5, versículo 6.
Romanos capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer juntos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Según la promesa, vino y murió Jesús. ¿Y cuál es la promesa? Esa promesa. En el tiempo prometido vino y murió. En el tiempo prometido vino y murió. Vino porque fue el momento. Por eso en su primera venida tras ser bautizado, lo primero que dijo fue, si vemos en San Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de su primera venida se había cumplido y por eso vino Jesús. ¿No es Jesús mismo el Evangelio? Por eso Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El cumplimiento de tiempo, Jesús vino en tiempo prometido. El pueblo de Israel conocía bien el Antiguo Testamento, pero si hubieran estudiado en más detalle, es imposible que no hubieran sabido que Jesús que tenían enfrente era el Salvador prometido en el Antiguo Testamento, el ungido por Dios. En Daniel capítulo 9 vemos que Dios a través del ángel Gabriel le da la profecía de las 70 semanas. Una semana son 7 años, pero en la palabra pone claramente que el comienzo de las 70 semanas es desde el orden de la reconstrucción del Palacio de Jerusalén. Cuando hablamos de la reconstrucción del Palacio de Jerusalén, no nos referimos al templo, sino que en el libro de Nehemías aparece cómo Nehemías viene a Jerusalén y construye los muros de Jerusalén. Por eso, tras las 69 semanas, se profetiza que de las 70 semanas, tras la 69ª semana, se quitará la vida al Mesías. Si son 69 semanas, son por 7.483 años. Desde entonces se dijo que 483 años después el Salvador iba a morir. Pero el pueblo de Israel, si bien contaba desde ese momento, tendrían que haber sabido que la época en la que iba a venir Jesús. El tiempo se cumplió y según la promesa vino Jesús, pero el pueblo de Israel no supo distinguir el tiempo ni el momento. Y finalmente lo rechazaron. ¿No había suficientes pruebas de que Jesús era el Salvador y que ya había venido? En esa época el pueblo de Israel tenía demasiadas pruebas con las que creer. Muchas. No porque no creyeron, no pudieron creer por falta de pruebas, sino que no se fijaron, no observaron con detalle. No tuvieron un corazón de anhelo y desear. Y no fue por falta de pruebas. Vamos a buscar la Biblia, San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 31. Si fijan desde el versículo 31 hasta 47, habla de las pruebas de que Jesús es el Salvador enviado por Dios y el ungido. Aquí en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No deben malinterpretar esto, no significa que lo que testifica Jesús sea falso, sino una prueba es admitida por todos objetivamente cuando hay 2 testigos o más. Esto se refiere a que testimonio propio solo de Jesús no es válido en este significado. No significa que sea mentira. Todas las pruebas de Jesús son verdaderas, pero con el punto de partida de que debe de haber testimonio de 2 o más personas. La prueba de Jesús solo no es suficiente. Eso significa, entonces, ¿qué pruebas sobre Jesús hay? Primeramente, de Juan Bautista. En 32 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad.
tenemos la testimonio, la prueba de Juan Bautista. Dios le envió primero y a través de él pone, y yo a la verdad, dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él testifica sobre quién viene tras él. Tenemos su prueba. Y Jesús, tenemos la prueba de Dios también, en versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que de Juan, porque las obras de que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Dios, estando con Jesús, cumplió los milagros que dijo en el Antiguo Testamento a través de Jesús. Los milagros que ha hecho Jesús es una señal de lo que va a cumplir Dios en nuestros espíritus. El abrir los ojos del ciego es que abrir los ojos del espíritu por la salvación. Curar al leproso es solucionar nuestros pecados como lepra, que era como lepra. Y resucitar el muerto es resucitar nuestro espíritu muerto. Todos estos milagros de Jesús son pruebas de Padre Dios de Jesús es el Salvador. En el versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús dijo esto, aún el Nuevo Testamento no estaba escrito, y solo había Antiguo Testamento. Y esto se refiere, estas escrituras se refiere al Antiguo Testamento. La Biblia que aparece aquí es Antiguo Testamento. Jesús es el testificado del Antiguo Testamento. Y también en el versículo 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais en mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Tal como dice en este versículo, hubo muchas pruebas de Moisés y profetas del Antiguo Testamento, pero el pueblo de Israel no le interesaron. No observan todas estas pruebas. Por eso ellos eran ciegos. ¿Y por qué? En Isaías 42, 20 dice, pone que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye, que no advierte, no tomaron, digamos, como precaución. Por eso dice que abre los oídos. Los oídos de carnales, escuchan bien, pero los oídos del corazón no escuchan y no oye. Finalmente son sordos. Con tantas pruebas delante de ellos, no vieron. Fueron ciegos y sordos. ¿No habrá mucha gente así ahora también? Judas Iscariote era, estando tan cerca de Jesús, escuchando su palabra y viendo tantos milagros, fue ciego y sordo. El pueblo de Israel también. Pero aún no sería tarde para creer después de su muerte en la cruz y su resurrección, ¿no? La prueba de resurrección. ¡Ay! ¿No es eso la prueba definitiva? Puede arrepentirse y creer entonces, desde entonces. Pero hasta eso hicieron la vista gorda. Pero aquellos reyes magos, los que estudiaban de estrellas, las estrellas de Babilonia, en Babilonia, fueron guiados por la estrella hasta Israel. ¿Por qué? Porque ellos realmente esperaron la llegada del Salvador. Y como estuvieron esperando al Salvador, quisieron saber su tiempo de venida, y como quisieron saber, Dios los guió a través de la estrella, y terminaron llegando a Belén, y regresaron tras adorar al niño Jesús. Pero en comparación con los religiosos de la tierra de Israel y su pueblo, fueron muy necios y no sabían distinguir el tiempo. Sí, es posible distinguir el tiempo. También podemos pronosticar el tiempo, el clima, también como así podemos conocer en qué época estamos viviendo hoy en día. En Mateo capítulo 16, San Mateo capítulo 16. Mateo 16, desde el versículo 1 a 4.
desde versículo 1 a 4, vamos a leer juntos, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que los mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Ponen más las señales de los tiempos no podéis. Distinguen bien el clima. Son inteligentes. Pero las señales de tiempo sí, pero las otras señales no tienen interés. En específico, la señal que más creíble fue en la época de Jesús fue la señal de Jonás. La señal tan clara de que Jesús murió y resucitó. Es la señal de que Jesús morirá y resucitará. Una prueba clara de que Él es ungido y Cristo. Pero el pueblo de Israel pasó esto por alto. Nosotros, si vemos en la Biblia, hay personas que distinguen el tiempo en el que viven y actúan como deben, pero hay otras personas que no lo son. En la época de Noé, Dios reveló a Noé, dijo a Noé sobre el diluvio. Hubo, digamos, 3 tipos de personas en su época, en su tiempo. Primero Noé y su familia, que fueron salvos de la muerte carnal absoluta gracias al arca. Estas personas son el aspecto de las personas salvas y despiertas, veladas. Otro tipo de personas son los descendientes de Set, denominados como hijos de Dios, y los descendientes de Caín, llamados hijas del hombre. ¿Quiénes son los descendientes de Set? En Génesis 6 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que las tomaron. Aquí los descendientes de Set son los creyentes. Son salvos, pero son carnales. No velados, pero no velados ni despiertos. Y las hijas de hombres son los descendientes de Caín. Pertenecen a la carne. No tiene vida. Y hubo mezcla entre los descendientes de Set e hijos de Dios que eran salvos, pero carnales, con los hijos de hombres. Los salvos con incrédulos. Y de ahí hay juicio. Pero los denominados hijos de Dios, de Set, cuando Jesús vino y murió en la cruz, en 1 Pedro pone que el Espíritu de Jesús, mientras estaba en la tumba, fue a predicar a los espíritus encarcelados de los descendientes de Set, de la época de Noé. Fue a ellos diciendo, yo soy vuestro Salvador prometido, mostrando sus marcas de clavos y lanza, y así los guía al cielo eterno. Esa cárcel no es ni infierno ni purgatorio, fue un lugar especial para ellos como castigo. En nuestra época igual. Vamos a pensar bien. Hay personas salvas y despiertas como Noé. Personas salvas pero que viven mezclados en confusión con el mundo, como los denominados hijos de Dios. Pero ellos no distinguieron el tiempo. Y también tenemos los incrédulos, totalmente carnales. Dios dijo que castigaría el mundo con agua. Y Noé está construyendo el arca. Pues hay que pensar cuando está construyendo y cuando ya está preparada el arca, construido. En Génesis 7, versículo 8-9 dice, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca. De los animales limpios y de los animales no limpios, todos los animales. Pues Dios hizo venir a entrar agua, en el arca. Entraron ellos. No fue que Noé obligó, sino que ellos entraron. Al ver esto, la gente pudo pensar de nuevo, ¿no? Parece, a lo mejor lo que dice realmente es así. Pensando una vez más. Una enorme arca y todos esos animales limpios y no limpios entrando en pareja. Dios los guió.
para preservarlos trajo. Todo esto habrá visto la gente también, ¿no? Entonces podría darse cuenta, ¿no? Pero pasaron por alto y tras entrar todos en el arca, Dios esperó 7 días más. 7 días. Y 7 días después vino el diluvio. Probablemente Dios esperó con la puerta abierta, pero ellos no vinieron. ¿Soy una persona salva y despierta como Noé y su familia? Tenemos que pensar esto. ¿Seré una persona salva denominado hijo de Dios, pero dormido y viviendo en la carne? ¿O realmente una persona carnal, incrédulo? No deben ser ni de los segundos ni terceros. Debemos de ser los primeros. Abraham, en la época de Abraham también, en su época Dios convirtió en cenizas las grandes ciudades de Sodoma, Gomorra, Adama, Zeboim y más ciudades. Pero también, antes de esto, Dios avisó a Abraham que juzgaría a estas ciudades. Abraham lo sabía bien, pero Lot, que vivía en Sodoma, no lo sabía. Tampoco lo sabían los incrédulos que vivían en pecado en la ciudad de Sodoma. Aquí también hay 3 tipos de personas. Abraham es la primera persona, salva y despierta, y Lot, había obtenido vida. En segundo de Pedro, capítulo 2, dice, señalando a Lot como un justo. Había recibido salvación, pero no estaba despierto y terminó mezclado en la carne, en Sodoma y Gomorra, hundido en la tierra. Y estaban también los completamente incrédulos. ¿Y qué hizo Abraham? Él sabía tiempo en el que estaba a recibir la profecía. Por eso en Génesis capítulo 18 dice, podemos ver que ora fervientemente ante Dios, delante de Dios. Sí, ¿para quién? Para Lot. Y para los justos que vivían en Sodoma. Dios no es posible juzgar a los justos con los impíos. Tenemos que separarlos, ¿no? ¿Qué pasaría si hay 50 justos en Sodoma? Y fueran 45, 40, 30, 20, 10. Entonces Dios dijo, no la destruiré. Abraham, que estaba despierto, oró ante Dios para estos justos y Lot. Y Lot, Dios envió a sus ángeles a Lot y le avisó sobre la destrucción de la ciudad. En Génesis 19 sale, porque vamos a destruir este lugar será todo cenizas. Así que escapad ahora. Tomaron de sus manos y los arrastraron fuera. Pero, ¿cómo está escrito en Génesis 19? Pone, y deteniéndose él, se detuvo. Se detuvo. Dios está tomando de nuestra mano para llevarnos, pero ¿qué tanto anhelo hay en esta tierra que seguía deteniéndose y retrasando constantemente? ¿Qué es lo que nos hace detener a nosotros? Aquí también hay 3 tipos de personas. Nosotros tenemos que pensar si de estos 3 tipos de personas somos personas como despiertos como Abraham, o salvos pero que viven en la carne como Lot, o incrédulos como las personas de Sodoma. Vivir sin vida. Tenemos que pensar. Vamos a buscar primero de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Vamos a leer juntos. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hasta aquí. Este contenido, al comienzo del capítulo 12, cuando David se esconde en un lugar sigla especial, mientras fuese perseguido por Saúl. En ese momento la multitud de israelitas venía a David. Mucha multitud. Y aquí habla de esa multitud en el versículo 32. Pone, de los hijos de Isaacar entendieron en los tiempos.
¿A qué se refiere aquí entender en los tiempos? Se refiere a las personas que sabía distinguir que Dios había dejado a Saúl y que estaba ahora con David. Entender este tiempo. Dios no estaba con Saúl, ya no estaba con Saúl. Dejó a Saúl y estaba con David. Entonces, ¿qué debían hacer? Si han entendido el tiempo, debían venir a David. Por eso fueron parte de David y ayudaron a David a ser rey. Nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Nosotros también debemos de distinguir la iglesia de Dios y la falsa iglesia. Tenemos que saber distinguirlos. En la iglesia de Dios obra la historia de la vida y en la iglesia falsa no obra historia de vida. No hay historia, no hay obra de vida. Lo más importante es si hay obra de vida, salvación, que es la salvación o no. Hay alabanzas, a lo mejor puede haber alabanzas. Hay palabras también, pero lo más importante es que si aparece o no la obra de salvación. Donde hay obra de salvación también está el Señor. Tras distinguir la verdadera y la falsa, el Señor es cabeza de la verdadera. El Señor es la cabeza de la verdadera. Y el Señor es Rey y el Señor. Nosotros debemos ser parte de la verdadera. Los generales que distinguían el tiempo fueron a David y fueron parte de él. Y le ayudaron. Nosotros también debemos ser parte de Cristo, estar junto a Cristo y trabajar el trabajo de Cristo. ¿Qué más queremos? ¿No tendríamos que ser las personas que más anhelan ver a Cristo gobernar? Tenemos que pensar esto. ¿Y cómo no distinguirse el tiempo? ¿Por qué dijo así? ¿Diría así solamente a ellos de esa época? ¿Y a nosotros? Si el Señor estuviera aquí ahora mismo, también diría, ¿y cómo no distinguís el tiempo? ¿Cómo es que no distinguís que la segunda venida está cerca? Al igual que vino como prometió en su primera venida, también será así su segunda venida. Vamos a ver primero de Timoteo capítulo 6. Primero de Timoteo capítulo 6. Primero de Timoteo capítulo 6, versículo 13 a 15. De versículo 13 a 15. Vamos a leer juntos. Te mando delante de ellos que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El apóstol Pablo manda al predicador Timoteo, en nombre de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Es una orden muy estricta. Cumple la palabra de Dios hasta que aparezca Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Vive una vida obediente a la palabra. En el versículo 15, la cual a su tiempo, cuando sea el tiempo prometido, mostrará el bienaventurado. El bienaventurado, Jesús es Dios en persona. Él resucitó y ascendió al cielo. Ese Jesús, esa persona que es Dios, volverá a aparecer. Volverá a aparecer. Se refiere a su segunda venida. Vendrá por segunda vez como fue prometido. Los discípulos preguntaron a Jesús en San Mateo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y fin de siglo. Un signo, señal, para que podamos distinguir el tiempo y la época. También nos fueron dadas y muchas pruebas, ¿no? Jesús habló claramente de estos en San Mateo 24, San Marcos 13, San Lucas 12. Hay tantas palabras sobre esto. La situación, por ejemplo, de la pandemia de COVID se mantiene tras 2 años y medio y todavía sin dar fin, y sigue aumentando, cosa que nos preocupa. Espero no debería aumentar en retiros, ¿no?
Es una gran preocupación. No, pero, por ejemplo, pero no sé en Corea, pero en Estados Unidos dice que la venta de Biblias han aumentado mucho más. Dos empresas hicieron, digamos, un estudio y dice que una empresa dice que subieron 44% y en otra 66%. Entonces podemos confirmar que Estados Unidos es un país cristiano. Cuando hay dificultad buscan la Biblia y buscan la vida cristiana. Es un país cristiano. Hay tantas palabras en esta Biblia sobre fin de mundo escritas. Están escritas los casos del medio ambiente que iban a ocurrir en el mundo religioso y económico, algo político. Hay palabras, detalles también detalladas sobre la última guerra. En Lucas capítulo 21, 11 dice, y habrá grandes terremotos, diferentes lugares, hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. En nuestra época, nosotros ya conocemos de esto tras la pandemia de COVID. Todas las personas del mundo también conocen. Dice que al menos 1 de cada 500 personas han presenciado una muerte directa causada por coronavirus. Tantas personas han muerto y lo sabemos muy bien. Y los eventos que ocurrirán en el mundo económico también están escritas, que vendrá una época en la que no será necesario el dinero por las marcas en la mano derecha o en la frente, ni los teléfonos. Todo esto ya lo sabíamos por Apocalipsis 13, ¿no? Siempre supimos por ellos. Y los eventos en el mundo de la religión también. En Apocalipsis 17, 18, Apocalipsis profetiza un movimiento de unificación de todas las religiones centrados en un cristianismo y catolicismo corrupto. Y en nuestra época están así casi a punto de empezar ya. Iban a comenzar en 2020, pero se atrasó. Parece que se ha retrasado un poco. Pero está profetizado y avisado que será así cuando comiencen los 7 años de tribulación. Nosotros mismos estamos viendo todo esto. Tal como se dijo, Israel se está recuperando después de 2600 años, y tal como dice la palabra de la antigua Roma, resucita, también está preparando para cumplir. La antigua Roma se dividió y se unificó de nuevo con el nombre de Europa. Todos estamos viendo. También estamos presenciando la guerra. Está profetizado que Rusia invadirá Israel y que en esta invasión se reunirán Irán, Etiopía, Libia y Turquía para invadir. Pero en nuestra época ya hemos visto cómo Rusia golpeará a Ucrania, ¿no? Se habrán dado cuenta de que solos no pueden hacer nada. Cuando atacan a Israel se reúnen varios países. En Ezequiel capítulos 38-39 sale que Rusia cuando ataca a Israel estarán a su lado Irán, Etiopía, Libia, y vivimos en una época en la que esos países son, digamos, pro-Rusia, parte de Rusia. Nosotros estamos presenciando todo esto. Deberíamos de discernir en qué época y tiempo de la historia que ha preparado Dios estamos viviendo. Y nosotros no deberíamos vivir sin pensar en nada. Jesús dijo, ¿y cómo no distinguirse el tiempo? Deberíamos distinguir, debemos de saber distinguir. Debemos de pensar seriamente que no queda mucho tiempo que se nos ha dado. En realidad no nos queda tanto tiempo para predicar tampoco. San Lucas capítulo 12, versículo 57. San Lucas capítulo 12, versículo 57. Lucas capítulo 12, versículo 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Todo el mundo tiene el libre albedrío de saber decidir y elegir por sí mismo. Aquí pone por vosotros mismos. Todos deben decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Luego deben de escoger lo correcto y tomar responsabilidad de lo que han escogido. Por sí mismo, solo por sí mismo. Tiene el libre albedrío.
si ha escogido lo erróneo, debe tomar responsabilidad total y directa de ello. Yo he escogido así por tal persona, a causa de tal persona hice así. No podemos excusarnos. Fue por diablo, fue por las personas de mi alrededor. Soy así porque estoy muy ocupado. No podemos excusarnos. Pone por vosotros mismos lo que es justo. Es por nosotros mismos. ¿Por qué no juzgáis? Dijo. ¿Por qué habría Jesús hablado así a la gente? A esta gente que era multitud. Dijo esto porque la multitud judía, de los judíos siendo conscientes de los religiosos judíos, no opinaron aún sabiendo lo que era correcto. Y aún teniendo que escoger lo correcto, no lo hicieron. ¿A causa de quién? Por los religiosos judíos. Entonces, por esto los reprendieron. Pero, ¿qué fue de ellos? Los religiosos judíos rechazaron a Jesús, pero ellos también rechazaron a Jesús, aún teniendo el libre albedrío, para no recibir odio de los religiosos judíos. Por esto, ellos no escogieron lo correcto. San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Vamos a leer juntos. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pone muchos. Muchos creyeron en él, en Jesús, pero por si los religiosos judíos los expulsaban de la sinagoga, no pudieron confesarlo con su boca, porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Al final, la mayoría de estos muchos, ¿qué hicieron? Escogieron a rechazar a Cristo. Cuando vemos San Juan 9, pone Jesús cura a una persona que era ciego de nacimiento. Entonces los religiosos llamaron a esta persona y le preguntaron, ¿quién te ha curado? ¿Quién te ha curado? Alguien de nombre Jesús me ha curado. Jesús es pecador, es imposible que él te haya curado. Por eso llaman a sus padres. Cuando le preguntaron a los padres que si su hijo era ciego de nacimiento, dijeron que sí, pero que cómo ha podido abrir sus ojos. Entonces los padres, por miedo de ser expulsados, dijo, edad tiene, preguntarle a él. ¿Por qué? Por miedo de que los expulsaran. Entonces le volvieron a llamar de nuevo de ciego. ¿Tú sabes que tal Jesús es pecador? Este ciego, que era ciego de nacimiento, dijo así en San Juan 9, si es pecado no lo sé. Una cosa que sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Muy valiente, ¿no? Qué valiente. Ahora veo. Nosotros también. Es verdad que somos salvos. Sí, estamos seguros de que hemos obtenido la vida eterna. Y él siguió hablando. Yo ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez, esta vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Como estos religiosos seguían diciendo que Jesús era pecador, entonces este ciego dijo, no. Nunca he escuchado que Dios escucha las oraciones de un pecador y que obra a través de un pecador. Así que quien me abrió mis ojos no es pecador. Entonces los religiosos le echó. Y Jesús le visitó. Como fue echado por los hombres, Dios le visitó. Pero en San Lucas 12 dice, esa multitud de israelitas no escogieron por sí mismos cuando debían escoger a causa de miedo a ser expulsados de la sinagoga. Al estar de acuerdo, el estar de acuerdo con sus opiniones, eso es ser hipócrita. Estar de acuerdo con las opiniones de los religiosos era ser hipócrita. En 1 de Reyes 21, capítulo 21, pone sobre Acab, sea vendido, pone.
Es verdad que fue un camino más maligno estado al lado de Jezabel, pero antes de ello Acab se había vendido a sí mismo. En la Biblia pone así. Tuvo esos problemas porque por la voluntad propia Acab mismo decidió darle la espalda a Dios. Y ya por los impulsos de Jezabel fue a un camino peor. Nosotros tenemos que escoger lo correcto y tomar responsabilidad si se ha escogido lo incorrecto porque Dios ha permitido el libre albedrío. No podemos echar culpa a nadie. ¿Podemos dar excusa delante de Dios cuando estamos ante Dios? No podrá ser así. No se le puede echar la culpa a otra persona ni al diablo o por no haber recibido salvación. Si he llevado bien o mal mi vida cristiana, tampoco. Sobre ese problema, tampoco podemos excusarnos delante de Dios. Debemos de distinguir bien la época. Hay algunas acciones que debemos de hacer si distinguimos la época. ¿Qué deben hacer la gente que no ha recibido salvación? Primero recibe la salvación pronto. Eso es lo que tiene que hacer. Vamos a volver a San Lucas 12, versículos 58 al 59. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. ¿Y cómo no distinguirse el tiempo? Si sabemos distinguir el tiempo y la época, ¿qué deben de hacer las personas que no han recibido salvación? Recibir la salvación primero. Deben de hacer las paces con Dios. Aquí pone, en procura en el camino arreglarte con él. ¿A qué camino se referirá? Al camino de la vida. Aún no me he muerto. Aquí pone que hagamos las paces porque entre Dios y yo hay un problema. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, a magistrado o tribunal. Al tribunal. Alguien nos ha denunciado. ¿Por qué debemos de arreglarnos con él? Hay alguien que nos ha denunciado. ¿Quién me va a denunciar? ¿Mi mujer? ¿Mi marido? ¿Mis padres? Quien denuncia es mi pecado. Mi pecado me denuncia. El pecado que ha pecado una persona la denuncia. En Números 32, versículo 23, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sí, nuestros pecados nos alcanzan. El pecado denuncia. Y la conciencia también denuncia, ¿verdad? En Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o definiéndolos sus razonamientos. Los mandamientos grabados en el corazón son la conciencia. La conciencia testifica. ¿No testifica la conciencia de que la persona tiene pecado? También establece las leyes. Las leyes denuncian en Santiago 2:9 y quedáis convictos por la ley como transgresores. La ley. Nosotros los incrédulos que no han recibido salvación deben de arreglar mientras sigan en el camino. Sus pecados deben de ser perdonados y recibir la salvación rápidamente. En este mundo, cuando hay algún problema carnal y ese problema carnal nos proporciona algún prejuicio, vamos al tribunal. Pero si nos ponemos en paz con la otra persona antes de ir al tribunal, no hace falta que vayamos allí. Al igual que esto, en el camino de la vida, ¿no tenemos a aquellos que nos denuncian también el pecado? ¿Quién nos denuncia el pecado? Dios es el juez y debemos arreglar con él en esta tierra antes de que llegue la muerte. Y si nos ponemos delante del juez, seremos juzgados y el juez te entregará al alguacil. Y el alguacil te meterá en la cárcel y esa cárcel es el infierno. Y una vez que vaya allí, es imposible salir. Nunca se puede salir de allí. Por eso si predecimos la época, sabemos distinguir y conocemos el tiempo, lo primero que deben hacer los incrédulos es solucionar su problema de espíritu, de su pecado, su salvación, antes de que sea muy tarde. Deberían solucionarlo lo antes posible. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 15 al 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Hay que confirmar a través de esta palabra de Dios. Tenemos el retiro de verano. Si no lo tenemos claro, debemos de participar en medio de la oración para solucionar estos problemas de espíritu de la vida eterna. ¿Qué harían si ya no tienen más oportunidad? Tras el retiro de 2019, nos prometimos hacerlo todos los años, pero 2 años por 2 años, durante 2 años, no ha sido posible, aunque quisimos. Aunque nosotros predicamos e intentamos solucionar el problema de nuestro propio espíritu, si la segunda venida de Jesús llega a nosotros, ya no tenemos más oportunidad. Y como salvo, también hay acciones nosotros que debemos tomar. En San Lucas capítulo 12, versículo 49, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino distensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Bueno, como intento leer muy rápido, no podemos leer juntos, ¿no? Perdón. Aquí habla Jesús mismo. Fuego vine a echar en la tierra. Jesús mismo dice que el propósito de su venida ha sido para echar fuego a la tierra, y que una vez encendido ese fuego, no desearía nada más. Jesús quería que ese fuego se prendiera. Vino a echar fuego y quería que se prendiera. Entonces, para ese trabajo, en el versículo 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. El bautismo que recibirá Jesús es la cruz. Jesús recibió primero el bautismo de la cruz para ver el nacimiento de muchas personas por la fe y el arrepentimiento al escuchar ese evangelio que tras haber completado el evangelio se expandió por todo el mundo. Él primero recibió el sufrimiento en la cruz. Debemos pensar otra vez en la cruz de Jesús. ¿Cómo vamos a comprender todo ese dolor? Sus ambas manos fueron clavadas. ¿Cómo sería si nuestras manos fueran clavadas? Los nervios se desgarrarían. Jesús fue clavado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde durante 6 horas. Jesús, para completar el evangelio de la gracia que salvará a esas personas, recibió toda aflicción y burla, insulto y desprecio. Fue odiado por las personas, pero siguió su camino sin dudar y completó ese evangelio en la cruz. Por eso ahora Jesús quiere que haya fuego. El fuego. ¿Qué será este fuego? El fuego es caliente, tiene característica de que es caliente y que nunca se queda quieto en un mismo sitio, sino que se expande. Algo cálido que se expande. Entonces, dentro del evangelio, en el espíritu de la persona que ha creído en ese evangelio, está el gran amor de Dios, ¿no? En el interior, dentro de esa persona que ha creído en el evangelio, comienza a prenderse las chispas del amor hacia Dios. Tiene pasión del evangelio, de lo que ha creído. La persona que ha creído en el evangelio tiene deseo de predicar ese evangelio, al igual que fuego se expande. ¿No está Jesús deseando eso de cada uno de los salvos? Se nos prende fuego en el corazón de amar realmente al Señor, de amar el evangelio y de querer predicar. ¿Acaso no es eso el trabajo del Espíritu Santo? Por eso en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu. También en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino, pone, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es para cada uno, es grupo, pero al mismo tiempo individual. Cada uno, para cada uno. Hay fuego del Espíritu Santo para cada uno. Cuando el Espíritu Santo viene, tenemos en nosotros el cálido corazón hacia el Señor, el corazón de amar el evangelio y la pasión de predicar.
¿Qué querrá hacer el Señor ver en nosotros? Estará satisfecho cuando vea estas cosas en nosotros. Y no estará satisfecho si no lo tenemos. Como quiso ver esto, el Señor completó el Evangelio de la gracia y fue por ese camino de sufrimiento. Tenemos nuestro retiro de verano, pronto. El retiro de verano, nosotros predicamos en muchas peleas en el retiro de verano. En 1 Tesalonicenses 2:2 dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Oposición, hay peleas. Aquí sale la palabra oposición como 3 veces. Lo que Jesús quiso cumplir en su venida fue para dar la paz. La paz. Pero está el diablo que no comprende el Evangelio y va en su contra. Como el diablo obra en las personas, al final el Evangelio es rechazado creando oposiciones. Si en una familia hay 2 personas salvas y 3 personas que no son, hay una discusión 2 contra 3. Y eso es inevitable. Jesús dice que es algo normal, lo normal. Es más raro que no ocurra eso. Entonces, ¿qué hacemos? No es que no lo hagan, sino que se preparan bien y que se enfrenten ya sabiendo esto. Elías, profeta Elías, fue valiente delante de 400 profetas de Baal. ¿Cómo había orado Elías a Dios? Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Nuestro retiro de verano, las personas que participan tienen que ver que Dios de la Biblia es verdadero Dios y que nosotros predicamos su palabra y que todo se cumplirá tal como dice la palabra. Por eso, para ver esto, vamos juntos. Elías fue valiente. ¿No fue también Moisés valiente ante el faraón? Fue delante del faraón y dijo, deja al pueblo de Israel ir. Es la orden de Dios, es la orden de Jehová. ¿Quién es Jehová? Dijo, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No se lo pusieron fácil, entonces Dios mandó plagas. Entonces dijo, adorad a vuestro Dios en esta tierra, pero no vayáis lejos. Deja a los hombres y lleva solo a las mujeres y niños. Deja las vacas y ovejas. Lo último fue porque si dejaban el ganado iban a volver. Intentó llegar a un acuerdo, pero Moisés hasta el final rechazó sus propuestas porque había recibido la palabra de Dios. Y finalmente ellos salieron y al final ganaron. Hubo oposiciones, pero Dios está con nosotros. Dios nos ayuda. El Señor que tanto desea que el fuego del Evangelio sea prendido, que el fuego del amor y de la prédica sea prendido, está en medio de nuestra iglesia y está en nosotros. ¿Aún así no nos ayudaría? Nos ayuda. Nos ayudará. Confía, cree y da ánimos en el retiro. Nosotros debemos de batallar. Nuestra guerra está enfrente. Por eso debemos de participar. Y pensar en quién llevar y si hay alguien caído, llevarlo y hacerlo recuperar. Despertar nuestra vida cristiana en medio de servicio y obtener fuerzas. También. Nosotros realmente debemos de ver la obra de Dios. ¿Y cómo no distinguirse el tiempo? Dijo. Tiempo y momento. Nosotros tenemos delante un tiempo y momento llamado retiro de verano. Pero si hacemos otra cosa, en vez de participar en esta guerra, no será apto ante Dios ni apto para nuestra conciencia. Nosotros debemos de tener un mismo corazón. Después de oración, vamos a ver un video. El video de guía de retiro de verano. Y después cantaremos alabanza. Oramos juntos. Dios nuestro Padre lleno de gracia y misericordia, te damos gracias. Gracias por salvarnos, por ayudarnos a distinguir nuestro tiempo y por llevarnos a actuar de acuerdo con nuestro tiempo. Pronto tendremos el retiro de verano. Ayuda a conocer qué tenemos que hacer y así como el Señor ha encendido la llama del amor,
del Espíritu Santo y del evangelismo que busca salvar almas en el pasado, también recuérdanos a nosotros como en el pasado cómo debemos hacer en este tiempo también a nosotros. Y no solamente en la iglesia, sino también nuestro corazón antes del retiro, para que podamos hacer nuestro trabajo y ser valiosos y participar en la guerra espiritual. Ayuda para que haya gran obra de Dios estando con nosotros y guiándolos con todas las manos que trabajan por el retiro. Da a nuestros corazones un deseo de que muchas almas se salven y que oremos y que participemos junto por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.